Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Gloria al Señor. Mis amados, cuando al leer el libro o los versículos del capítulo 10 de Deuteronomio, nos encontramos que Dios está haciendo un requerimiento al pueblo de Israel y espera que el pueblo de Israel tenga una reacción moral vinculado a ese antiguo pacto que había hecho Dios con el pueblo. La historia de Israel es muy conocida y la hemos estado repasando últimamente constantemente. ¿Por qué razón? Porque tiene gran connotación y gran significado con la iglesia. El pueblo de Israel, después de que salió de Egipto de la esclavitud, al tercer mes, Dios hizo un pacto con el pueblo. Después que ellos salen de Egipto, entran al desierto, en el monte Sinaí, Dios hace un pacto con el pueblo. Y dentro de ese pacto, Dios prescribe unos estatutos y unas ordenanzas para que el pueblo de Israel siguiera esos mandamientos estipulados por Dios. ¿Por qué razón? ¿Sabes por qué? Porque Dios había escogido al pueblo de Israel de entre mucho pueblo para hacer una gran diferencia de que realmente cuál era el pueblo que agradaba a Dios. Y la manera por la cual el pueblo iba a demostrar la diferencia frente a los otros pueblos era guardando los reglamentos y los estatutos que Dios le había prescrito a ellos. Ahora, ¿qué quería entonces Dios demostrar por estos reglamentos y estos decretos establecidos para el pueblo? Dios quería hacer una gran diferencia entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano. Dios quería mostrar la diferencia entre el bien y el mal. Dios quería demostrar lo que era bueno y lo que era malo. Y la manera por la cual se iba a ver reflejado el bien y el mal era guardando las enseñanzas y los estatutos que Dios les estaba dando a ellos en aquel momento en el monte Sinaí. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, Dios quería que el pueblo tuviera una moral. ¿Y qué es una moral? La moral es el comportamiento humano que discierne entre el bien y el mal. Una moral que fuera diferente a la cual ellos habían venido de Egipto. Ahora, cuando vamos al libro de Miqueas, nos encontramos que Dios está pidiendo algo al hombre, al ser humano. Y usted dice, ¿qué relación tiene el pueblo de Israel con nosotros? Así como Dios sacó al pueblo de Egipto, les dio un nuevo pacto, y dentro de ese pacto habían unas ordenanzas y unos requerimientos para que el pueblo fuera un pueblo diferente y ese pueblo gozara un día de la tierra prometida que Él les había prometido. De igual manera, Dios hoy hace un nuevo pacto con los seres humanos a través de Cristo Jesús, a través del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, y que dentro de ese nuevo pacto hay unas ordenanzas para la iglesia, hay unas ordenanzas para su vida y para mi vida, para que usted y yo permanezcamos en ellas y un día podamos entrar en las mansiones de gloria. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces tiene gran relación, gran connotación. Y cuando vamos a Miqueas, dice la palabra de Dios, versículo 6: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Dice, me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año. Se consagrará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite.
daré mi primogenitura por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Nada de eso hay que hacer. ¿Sabes por qué? Porque dentro del nuevo pacto que Dios hizo con el hombre fue por gracia. Fue un pacto por medio de Cristo Jesús, el cual murió en la cruz del Calvario para que los seres humanos podamos tener perdón por nuestras culpas. Usted y yo no tenemos que hacer nada más, solamente creer en Cristo Jesús, obedecer y aceptar el sacrificio de Cristo y guardar los estatutos y las ordenanzas establecidas en la palabra del Señor. Cuando vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 15, todo aparece reducido a 11 principios. Y estos principios hablan de quién morará en el monte santo, quiénes estarán en el monte santo de Dios. Allí en el capítulo 15 de los Salmos tú te vas a encontrar con una lista y allí describe quiénes estarán allí en el monte santo. Pero en el libro de Isaías, en el capítulo 33, versículo 15, nos encontramos con 6 mandamientos que nos hablan de la salvación del día del juicio que viene sobre la tierra. ¿Quiénes escaparán de aquel juicio? ¿Quiénes serán que no tendrán que estar en aquel juicio final que vendrá sobre esa tierra? Lo encontramos en Isaías capítulo 33 versículo 15. Pero entonces en el pasaje de Miqueas nos encontramos que todas estas ordenanzas y todos estos principios están reducidos a 3 mandamientos. ¿Cuáles fueron esos 3 mandamientos que encontramos? Y es lo que en esta mañana yo quiero que usted, es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos y comprendamos qué es lo que Él quiere para nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Y basados en este texto de Miqueas, en estas ordenanzas que han sido allí plasmadas, que están reducidas en estos 3 mandamientos, pero allí está toda la esencia, la connotación de todos estos mandamientos dados para el pueblo. Yo quiero que reflexionemos en esta mañana sobre qué valores y conductas debo tener en la sociedad como parte de un nuevo pacto por Cristo Jesús. Escuche, ¿qué valores y conducta debo tener en la sociedad como parte de un nuevo pacto por Cristo Jesús? Los que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestros corazones, hacemos parte de ese nuevo pacto, de la redención de nuestros pecados y de nuestras culpas. Ahora, como hacemos parte de ese nuevo pacto por Cristo Jesús, usted y yo tenemos que tener una conducta y unos valores que nos identifiquen como pueblo de Dios, como un pueblo separado. ¿Separado de qué? Del pecado, separado de la mentira, separado del engaño, separado de la falsedad, separado de las costumbres idólatras de este mundo que aún no ha conocido al Señor. Entonces deben haber valores y conductas morales que nos identifiquen. Así como Dios quería que el pueblo de Israel fuera identificado dentro de mucho pueblo, que solamente era un pueblo que adoraba al Dios verdadero, así Dios también quiere que la iglesia adore al único Dios verdadero. Así Dios quiere que la iglesia permanezca en los decretos y en las ordenanzas establecidas por Él. ¿Para qué? Así como Dios quería que el pueblo permaneciera en los mandamientos para entrar a la tierra prometida, Dios quiere que usted y yo, que hacemos parte de ese nuevo pacto, nos permanezcamos en su palabra para que un día podamos entrar en las mansiones de gloria. Glorifique el nombre del Señor. Este pacto se hizo una sola vez y para siempre. Así también Dios, Cristo Jesús, ofreció sola vez llevar el pecado de la humanidad. Entonces,
como yo que hago parte de ese pacto único, que ya no va a haber más pactos, ya no va a haber más posibilidades, ya no hay otra manera por la cual yo pueda ser salvo sino a través de Cristo Jesús, y no hay otra manera por la cual yo pueda ir al cielo sino a través de Cristo Jesús y guardando sus estatutos. Entonces yo tengo que permanecer en ellos, porque no es por obras. La salvación para ir al cielo no es por obras. Por eso la palabra del Señor nos está diciendo que no es porque se hagan sacrificios. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los sacerdotes presentaban sacrificios a favor del pueblo para purificación de sus vidas. En este nuevo pacto a través de Cristo Jesús, no es por obras, no es por sacrificios humanos, sino es por creer en Cristo Jesús y permanecer en obediencia a su palabra. Bendito es el nombre del Señor. Pero ahora, como se dice que es por gracia, muchos creemos que aceptar a Cristo Jesús ya me da el boleto para ir al cielo. Ya yo puedo vivir una vida de acuerdo a mis preceptos, de acuerdo a mis pensamientos, de acuerdo a los rudimentos de este mundo, de acuerdo al pensamiento humano, que yo ya voy a ir al cielo porque no tengo que hacer nada más. Dentro de ese pacto de aceptar a Cristo Jesús, hay algo muy importante en la vida del cristiano y del que acepta ese pacto, y se llama la obediencia a Dios. Sin obediencia, sin santidad, no se va al cielo. Sin obediencia, sin santidad, no puedo soñar con las mansiones eternas. No puedo soñar con las calles de oro. No puedo soñar con aquel lugar de paz y de tranquilidad del cual me hablan las sagradas escrituras. Para que eso se haga realidad en mi vida, yo tengo que permanecer en obediencia al pacto que he hecho con Cristo Jesús, y es que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bendito es el nombre del Señor. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gloria al Señor. Y yo quiero que en esta mañana miremos un punto del cual Dios nos está hablando en este texto, y que Él quiere que usted y yo mantengamos en nuestra vida y en nuestra conducta como cristianos, y es el hacer justicia. Vamos en esta mañana a hablar del hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Hacer justicia es hablar la verdad. Escuche esto en esta mañana, iglesia, y téngalo bien claro lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Dentro del pacto que Dios ha hecho con nosotros, y dentro de esos mandamientos, Dios nos está llamando que usted y yo debemos hacer justicia. Y esa justicia es hablar la verdad, mantenerme honesto en todo lo que yo hago. Escuche, mantenerme honesto en todo lo que yo hago. Cuando yo hablo de honestidad, estoy hablando de sinceridad. Sinceridad. Entonces, ¿qué es sinceridad? Como primer valor moral de un cristiano, como primer principio de un cristiano que ha creído en Cristo Jesús y que hace parte de ese nuevo pacto, debe haber en él sinceridad. ¿Y qué es sinceridad? La sinceridad es la cualidad de obrar y expresar con verdad, sencillez y honestidad, sin fingimiento o segundas intenciones. La sinceridad es una cualidad moral de gran valor. Sin la sinceridad
La sinceridad nos hace personas dignas de confianza. Qué hermoso es cuando usted sabe que alguien es sincero. Qué hermoso es cuando usted sabe que la persona que es su amiga o que es su amigo es sincero. Qué hermoso es cuando usted sabe que su hermano en Cristo Jesús es sincero con usted. Romanos capítulo 12 versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Qué es lo opuesto a la sinceridad? La hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? La hipocresía es un disfraz que nos hace ver lo que no es. Es cuando yo demuestro quererte aparentemente, pero dentro de mi corazón siente odio y rencor por ti. Siente envidia por ti. Siente desprecio por ti. Pero yo te estoy expresando a ti que te amo, cuando no estoy siendo una persona sincera. ¿Qué tan sinceros entonces somos con nuestro prójimo? Dios quiere que usted y yo seamos sinceros con nuestro prójimo. ¿Por qué razón? Porque el segundo mandamiento maravilloso que Dios ha establecido es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es semejante, dice la palabra del Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como este es un mandamiento por Dios y Él nos llama a que seamos personas sinceras, que practiquemos la justicia, usted y yo, si estamos siendo sinceros con nuestro prójimo, y vamos a mirar cómo es nuestra sinceridad. Salmos capítulo 32 versículo 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y en cuyo espíritu no hay engaño, que es transparente, que lo que Él dice también siente por dentro lo que Él te está expresando. Si Él te está expresando amor, siente amor por ti. Si Él te está diciendo que a ti no te quiere, porque por dentro no te quiere, pero que no está haciendo una máscara de su vida. Es aceptarme, es reflejar realmente lo que yo soy delante de Dios y delante de mi prójimo. Ahora, ¿qué tan sinceros somos en la familia? ¿Qué tan sincero es usted con su cónyuge? ¿Sabe por qué el enemigo ha hecho y está haciendo estragos en los hogares? Por falta de la sinceridad entre los cónyuges. No hay sinceridad. ¿Por qué razón? Mire, Dios nos dijo que nosotros hacemos parte de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, hay unas ordenanzas para nosotros. Y esas ordenanzas nos hacen diferentes a aquellos que no están dentro del nuevo pacto todavía. Pero que aún hay posibilidad, amigo, para ser parte de ese nuevo pacto en Cristo Jesús. Hoy tienes vida. Hoy hay oportunidad. Hoy es un momento oportuno para que tú también puedas gozar de ese nuevo pacto y un día poder estar con Cristo en las mansiones eternas. Sé sincera, habla la verdad. No siga usted dejando que esa situación se vaya apoderando de su hogar. ¿Sabe por qué? Porque eso va a crear desconfianza entre el matrimonio. Eso va a comenzar a crear esas cosas pequeñas que se ven tan insignificantes, llegan a causar desastres dentro de los hogares. Entonces, tenemos que ser sinceros dentro del hogar y los cónyuges. Si de pronto en su hogar están habiendo situaciones
desfavorables, comience a mirar las razones por las cuales se están presentando y sea sincero, el esposo con la esposa y la esposa con el esposo, para que así de esta manera puedan vivir y terminar la carrera juntos dentro del pacto establecido por Dios, que el pacto de Dios en el matrimonio es hasta que ¿qué? Hasta que la muerte los separe. Entonces, dentro de los pactos con Dios, todas las cosas son totalmente diferentes a lo que se pacta en el mundo. Amén. Ahora, también debemos ser sinceros dentro del hogar en cuanto a nuestras finanzas. Y la palabra del Señor nos hace un llamado a través de las Escrituras y nos dice que usted y yo no debemos gastar el dinero en lo que no es pan, ni vuestro trabajo en lo que no nos sacia. Pero también miremos en cuanto a los hijos. ¿Qué sinceridad, hijo, que estás aquí en esta mañana, estás mostrando con tu padre? La palabra del Señor dice: hijo, honra a tu padre y a tu madre. Y una manera de honrarles a ellos es siendo sinceros, hablar con la verdad. Pero escucha esto en esta mañana. El Señor ha dado una promesa dentro del pacto que Él ha hecho con su pueblo, y es que el que honre a su padre y a su madre, sus días serán alargados sobre la faz de la tierra. Eso es maravilloso. La sinceridad trae bendición y prosperidad a nuestras vidas. Yo no debo ser una persona que engaña a otro. ¿Y qué tal si hablamos de nuestra sinceridad en los negocios? ¿Qué tan sincero es usted en los negocios que usted hace? Si usted sabe que un producto no está bueno, háblele a la persona que no está bueno. Él verá si asume su responsabilidad en comprarlo, en consumírselo, en llevárselo, pero sea sincero. Cuando usted no sabe que el producto está así, ya usted salva su responsabilidad. Usted póngase los zapatos del que lo va a comprar y sea sincero y diga: no puedo hacer eso. Mis principios y el pacto que yo he hecho con Dios es amar a mi prójimo como a mí mismo, es servir a mi prójimo como a mí mismo, es buscar el bienestar de mi prójimo como a mí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es mejor, escucha, es mejor que para los ojos del ser humano tú seas una persona que para ellos no parece que fueras avispado, pero lo importante es que para Dios tú estás haciendo la diferencia, y la diferencia es la que se va a ver el resultado el día en que Dios nos llame a sus mansiones de gloria. Entonces, es la sinceridad, mis amados. Iglesia que estamos aquí en esta mañana, usted y yo seamos sinceros. Usted aprenda a decir la verdad. Usted no eche mentira, usted no eche engaño, hable la sinceridad. De pronto usted, en cuanto la sinceridad en un crédito, cuando tú hablas con sinceridad, el corazón de tu prójimo siente compasión y amor por ti, porque realmente sabe que está hablando con alguien que teme a Dios y que realmente él está buscando un día poder encontrarse en las mansiones de gloria con aquel que pactó con él, ser fiel hasta la muerte, ser fiel en cualquier circunstancia, en la circunstancia del dolor, en la circunstancia del sufrimiento, pero permaneceré siendo fiel a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz inmarcesible. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dejemos el engaño ya. Dejemos la mentira. Si en alguna oportunidad la hiciste, comienza a cambiar. Comienza a ser sincero. Y no comiences a mentir. Porque ¿sabes qué? La insinceridad en la vida del ser humano produce dolor.
produce amargura, produce una cantidad de perjuicios en la sociedad, produce muerte. ¿Sabes por qué muchas veces las personas le quitan la vida a otro? Porque se llenan de resentimiento, de dolor y de amargura, porque alguien le traicionó con una mentira, alguien le engañó con una mentira. Por eso Dios estableció la sinceridad dentro de su pueblo, para que usted no cause dolor, ni miseria, ni sufrimiento dentro de una sociedad que cada día se pervierte, que es mentirosa y engañosa. Pero usted y yo, como pueblo de Dios, debemos practicar la verdad, una verdad permanente, que es lo maravilloso en la vida de un cristiano.